y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, entre molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Juan Rulfo convirtió la vida cotidiana del sur de Jalisco en un prototipo universal. Se dice fácil, pero nadie ha logrado como él trasladar al lector al lugar común de su obra. Nadie puede plasmar la realidad como Juan Rulfo. Lo extraordinario de Rulfo es que del pequeño microcosmos, de algunos elementos de la vida pueblerina y de la vida todavía algo más que pueblerino, la palabra rancho, rural, caserío, etc., a partir de esos elementos consigue entrar en laberintos de las pasiones humanas en sociedad. No quisiera parecer como rebuscado y dar la impresión de que la obra de Juan Rulfo es una complicación, ¿no? Curiosamente, Rulfo gusta a los intelectuales, gusta a las personas, diría yo, comunes del sur de Jalisco, pero igual les gusta a los habitantes de Mongolia o a los habitantes de China. De alguna forma tomó elementos de la naturaleza humana que parecen tan simples, con trazos tan elementales, y si no fueran tan dramáticos, yo diría infantiles, poprimarios, que no es el caso porque son realmente muy dramáticos, de la vida de las personas, que desde luego son una invención de Rulfo. No se puede decir que se trate de una copia o de algo que él tomó del pueblo de Jalisco como si fuéramos realmente un pueblo especial, pero a partir de esos trazos elementales convierte aquello en una obra maestra por la capacidad de Rulfo de hacer el trazo. Es decir, aquí no está tanto en qué tan maravillosas son nuestras aventuras de los del sur de Jalisco. Lo extraordinario está en qué maravillosa la forma en que el pintor Rulfo, como escritor, hace ese trazo que lo da como de repente Pablo Picasso hizo ese ejemplo congelado del bombardeo de Guernica para convertirlo en todo un símbolo de la tristeza, la opresión, la desgracia de un pueblo como el pueblo vasco. La estructura del relato mítico popular aparece de manera constante en la obra de Juan Rulfo, con huellas de milenarismo y sucesos sociopolíticos del México de principios del siglo XX, pero le da una dimensión más allá del tiempo, llevándola a la literatura a un entorno muy preciso, volviéndola a ser significante. Por ejemplo, mucho se dice que Rulfo retoma el habla cotidiana, ¿no? Que es un autor que simplemente registra por escrito lo que se produce en el habla conversacional del campo de Jalisco. Parece que sí, cuando lo lees te parecen tan naturales las frases que tú dirías, cualquiera lo puede decir, pero cuando las analizas con cuidado te das cuenta de que no es cierto, de que aquel es un lenguaje literario, artificial y poético. Pero el autor sabe tener la destreza para hacer que incluso las metáforas más arriesgadas parezcan como algo natural, como algo que tiene sentido si lo pronuncias en voz alta, ¿no? Dentro de una conversación. Es que se nutrió de una tradición literaria extraordinaria que se da en muchos pueblos de Jalisco y entre ellos en el sur de Jalisco y en otros pueblos de los estados mexicanos, que es la literatura oral, de los dramas entre familias y de los dramas personales. Abundan los cuentos, los relatos, las formas verbales orales entre las personas del sur de Jalisco que uno siente que tienen un sabor rulfiano, al menos en la anécdota, sino en el lenguaje. Es evidente que Rulfo vivió un periodo de la cultura mexicana, evidentemente la Revolución Mexicana, finales de la Revolución Mexicana. No fue testigo presencial, pero testigo, diríamos, prácticamente directo, con tíos, padres, abuelos, etc. El mundo cristero.
las referencias a las entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, y desde luego ese mundo fuerte y terrible en donde el amor y la muerte se entrelazan cotidianamente y donde un niño, un joven, incluso una persona adulta, están en contacto todos los días con la muerte. Yo creo que no por nada Juan Rulfo llegó a decir que en la literatura solamente hay dos temas, el amor y la muerte. ¿Dónde estabas? Parecía encontrarte entre los ruidos más pequeños, en aquellos que baten sus sonidos y se confunden con las palpitaciones, con el murmullo de la tierra, con la canción de un pájaro, con el grito de la sangre. Parecía encontrarte apenas de vuelta como Iris, de una constelación sin esperanza. Me faltabas. Eras como ese sueño que nunca llega y que remotamente nos espera entre dos estaciones. Se nota a nivel del lenguaje, a nivel del paisaje, incluso de la manera de comportarse de algunos de los personajes, ¿no? Porque aunque ciertamente su obra es una reelaboración de la realidad, una reelaboración muy poética, en la que se va alterando el orden del tiempo, el orden de la narración, en la que se maneja de manera muy inteligente el tipo de narrador, ¿verdad? Cambiando tanto al narrador que se focaliza en el personaje como a un narrador que es testigo, de manera muy interesante, muy innovadora para su contexto. Tú puedes descubrir un contexto real que está allí, ¿no? Y que es presentado de una manera muy tangible, porque Rulfo no solamente es un escritor muy visual, tú puedes ir visualizando cada una de las cosas que él describe, también es textual, o sea, te permite percibir texturas, sonidos, incluso los olores y los sabores de las cosas, que eso lo hace muy interesante, ¿no? Quien lo está leyendo se puede imaginar perfectamente una situación o un momento de una manera muy clara, ¿no? Solo los ojos de Rulfo fueron capaces de ver una situación o un lugar desde tantas perspectivas. Su obra no es una simple descripción de la vida rural. Es un retrato visto a través de sus ojos, sin perder un solo detalle, convirtiendo las nimiedades en parte fundamental de sus dramas. Hay un equilibrio muy importante entre saber rescatar y observar lo que te rodea, el entorno. Tú no puedes decir, después de leer a Rulfo, que él no observaba cuidadosamente cómo se movía un cuerpo, cómo se movía el viento, cómo sonaba la lluvia, ¿sí? A qué sabía el silencio, la tristeza, ¿no? Con palabras suyas, ¿no? Oh, es impresionante cómo logra producir sinestesias, ¿no? Los efectos sensoriales. Y también al mismo tiempo que esto parte de la experiencia de observación directa, logra rescatar una tradición literaria para asimilarla y servirse de ella. Y entonces sí hay un equilibrio impresionante entre la experiencia vital y la formación cultural del artista, que no tiene que ser una formación académica, una formación informal si tú quieres, pero no por eso menos rigurosa. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. La obra de Juan Rulfo no puede ser clasificada. Tal vez se podría tratar por temáticas, pero si se profundiza, se puede ver que sin importar el tema, parte de un tipo de narración que recupera la estructura del relato popular para alterarlo totalmente. Yo diría que hay un conjunto de textos en los que se explora mucho más un nivel mítico, mágico, si lo han llamado de muchas formas. Y en el que trata temáticas que, aunque están muy bien ubicadas en un entorno nacional y en el contexto del occidente de México, competen incluso a mitos clásicos, porque entre los estudios que se han hecho sobre la obra, sobre todo sobre Pedro Páramo,
vas a encontrar trabajos en los que se recuperan los mitos clásicos presentes en la obra de Pedro Páramo, ¿no? Y vas a encontrar otros que en cambio tocan una temática mucho más del entorno histórico, la cristiada, las consecuencias de la no adecuada, repartición agraria, ¿no? ¿Sí? Del reparto de tierras. Estos diría yo que tienen un entorno mucho más social inmediato, ¿sí? Que es claro incluso reconocer personajes en los que encuentras elementos propios de un contexto bien preciso histórico, ¿no? Otros, como te digo, que toman una temática mucho más universal y quizá, ¿por qué no?, un aspecto que ha sido poco profundizado, el aspecto amoroso de la muerte y del amor, ¿no? Que son dos ejes importantes en toda la escritura de Rulfo. Viejas hijas del demonio. Las vi venir a todas juntas en procesión, vestidas de negro, sudando como mulas bajo el mero rayo del sol. Las vi desde lejos como si fuera una recua levantando polvo. Su cara ya ceniza de polvo. Negras todas ellas. Venían por el camino de Amula cantando entre rezos, entre el calor con sus negros escapularios grandotes y renegridos, sobre los que caía en goterones el sudor de su cara. No han faltado críticas a la literatura de Juan Rulfo. Sin embargo, su obra vino a revolucionar lo que se estaba haciendo en el país, experimentando magistralmente con diferentes formas literarias. Si uno analiza qué significó la producción de Rulfo en el entorno latinoamericano, yo diría que fue el primer autor que logró conjuntar, por un lado, experimentación formal y tradición. Se ha hablado mucho, por ejemplo, yo mencionaba los estudios en torno a los mitos, pero ahora también si tú te remites a los intertextos, las referencias a otros textos literarios que aparecen en su escrito, que no aparecen como simples referencias o menciones, sino que aparecen sumamente reelaborados, se acaban también otros mitos que dicen que Rulfo no leía mucha literatura extranjera. Eso no es cierto. Tú lees, por ejemplo, otras voces, otros ámbitos de Truman Capote y la comparas con Pedro Páramo y vas a encontrar todos los puntos de contacto que hay allí. Pero sí puedo decir que Juan Rulfo tenía por preferidos escritores que no eran precisamente los escritores de moda, escritores extraños, diría yo. Por ejemplo, la literatura escandinava le interesaba. Por ejemplo, la lectura de la historia, particularmente los cronistas de Indias. Por ejemplo, la literatura brasileña que le interesaba tanto. En la obra de Rulfo siempre se van a encontrar elementos que se repiten: la búsqueda de un lenguaje poético y la ruptura de una tradición oral, derivando muchas veces en la creación de nuevos mitos. Los dos libros, sin duda, que a él lo dan a conocer internacionalmente son ampliamente conocidos, ¿no? El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Del Llano en Llamas habrá que decir que no tiene una forma fija durante mucho tiempo, porque él va a incluir y excluir ciertos textos, ¿no? Paso del Norte, por ejemplo, aparece en una sola edición, después lo excluye en numerosas ocasiones. Va a agregar después a la primera edición, la primera versión del Llano en Llamas va a agregar muchos cuentos, por ejemplo, La herencia de Matilde Arcángel, ¿no? Pero sea como sea, este conjunto de cuentos había sido recibido por la crítica, sí, digamos, como una obra interesante, pero que no adquiere una verdadera dimensión para la mayor parte de los que van a trabajar con su obra, sino después de la publicación de Pedro Páramo, ¿no? En el caso de Pedro Páramo también vamos a encontrar este mismo fenómeno, hay cambios, ¿no? No tanto ya en la versión definitiva, sino que cuando estudias los cuadernos y las diferentes reelaboraciones que él había hecho antes, te das cuenta de que hubo modificaciones notables, ¿no? De hecho, los primeros fragmentos de la novela aparecen como adelantos de una novela que se iba a llamar Una estrella junto a la luna. Y después se llama Los murmullos, hasta que tiene el título definitivo de Pedro Páramo, ¿no? No se conoce a ciencia cierta los orígenes de este representante de la literatura jalisciense. Lo único que sí es seguro es que vio la luz en algún lugar del sur de Jalisco y que nació en la segunda década del siglo XX. Tal vez esta incertidumbre da más valor al ilustre personaje.
le hacía gracia que le dieran tanta importancia a cosas que para él no la tenían. Wulfo el misterioso sería para mí aquel hombre que juega sobre sus orígenes. Y a algunos les dice que nació en Sayula, a otros les dice que nació en San Gabriel, a uno les dice que en 1917, a otros les dice que en 1918. Juega mucho con esa especie de no tiene importancia, el registro civil no vale tanto la pena, no se lo tomen tan en serio. Ese Wulfo que de pronto era capaz de reírse de las personas que pensaban que él había escrito una obra maestra extraordinaria y que tenía que seguir escribiendo obras maestras, porque esa era su obligación. Ese lado del Wulfo misterioso, que como digo, yo creo que él se divertía con eso, a mí me encanta. Ese Wulfo socarrón que a preguntas torpes o inexactas o desviadas o de falsa importancia, él contestaba con opiniones como, ya no me acuerdo, ¿qué le parece a usted la novela Pedro Páramo? Pues mire, la leí hace tanto tiempo que ya no sé qué opinar. Rulfo fue, sin duda, no solo como escritor, sino también como persona, un hombre singular, ¿no? Primero, porque él mismo ofrece en cuadernos el libro que publicó la doctora Ivette Jiménez de Báez del Colegio de México. Una nota autobiográfica muy particular, donde habla poco de sí mismo y habla un poco más de orígenes un tanto remotos, ¿no? Porque habla de su abuelo por parte de padre y habla de su, ¿qué sería? Su chosno por parte de madre, de manera muy breve y general. Hay contradicciones, ocurre lo mismo con César Vallejo, ¿no? En sus documentos, ¿no? Que no se sabe exactamente la fecha en que nació ni tampoco su nombre preciso, ¿no? Porque el apellido precisamente de Rulfo no le es propio en su acta de nacimiento, él lo adopta. Pero bueno, lo mismo pasó con Julio Cortázar, con otros autores, ¿no? Recogió sus cosas y volvió a sentarse bajo la sombra de un naranjo a mitad del atrio. Simplemente no funcionaba su cabeza. Sentía desilvanado el cerebro. Vio los altos muros del orfanatorio, allí donde 2 ventanas altas y enrejadas le habían impedido tantas veces asomarse al mundo. La obra literaria de Juan Rulfo no es muy amplia. Se limita a sus 2 grandes obras que lo inmortalizaron, El llano en llamas y Pedro Páramo, además de otros cuentos pequeños, ensayos y guiones de cine. Algunos consideran que quedó en deuda con sus lectores y otros menosprecian la escasez de su obra, a pesar de que no existe un parámetro de cuánto debe escribir un buen literato. Porque Juan Rulfo mismo acabó contestándole en broma y diciendo aquella charlotada que alguna vez respondió de que se le había muerto el tío que le contaba historias, ¿no? Creo que también había una autocrítica enorme, ¿no? Que se percibe precisamente en el cuidado que él tiene de estar puliendo minuciosamente su trabajo, que le impidió hacer una obra más vasta. Pero a veces se puede decir mucho con pocas palabras, y creo que si hay alguien que lo logró fue él, ¿no? Una escritura muy sintética que condensa gran cantidad de significaciones con pocas frases, ¿no? Que sabía también hacer que el silencio comunicara. Eso es muy interesante. Juan Rulfo, al igual que otros escritores, era un amante del arte, no solo de la literatura. Y muestra de ello son las espléndidas fotografías que forman parte de su legado. Creo que la necesidad de retratar el paisaje mexicano de Juan Rulfo, que aparece en su escritura, ese paisaje que él supo presentar como extraordinario, lo hace, además de un gran escritor, un gran fotógrafo. Y una cosa no cambia con la otra. Si Rulfo no hubiera escrito ninguna página literaria, Rulfo sería un grandísimo fotógrafo. Esa es otra cosa que no debemos evitar ni olvidar, que otros artistas tienen. Algunos extraordinarios pintores que además fueron buenos actores, o cualquiera de las artes que uno quiera pues conjuntar, se han dado casos
de muchísimas cosas. Escritores que siendo escritores son especialistas en otra arte y grandes especialistas. Creo que Rulfo es alguien que tenía, además de oído, ojo, es como yo lo definiría. Al ser un excelente fotógrafo, sabía narrar no solo con palabras, sino con imágenes. Una mezcla magnífica para el cine. Sin embargo, los directores no lo pudieron entender. Tal vez porque Rulfo no solo sabía observar la realidad, sino introyectarla, recrearla y convertirla en un objeto mucho más comunicativo de lo que a veces la misma realidad es. Tanto en el ámbito literario como en el cinematográfico, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez tienen varios puntos en común. Yo pienso, por ejemplo, es significativo todos los homenajes que de alguna manera García Márquez le hace a Rulfo, ¿no? No solamente citando frases literales de los escritos de Rulfo en sus novelas, sobre todo en Cien años de soledad, sino incluso en el trabajo que de muchas formas conjuntamente hicieron en el cine, ¿no? Ya sea porque García Márquez adaptó guiones de Rulfo como el del Gallo de Oro, o porque trabajaron juntos en una película como actores, ¿no? Que es el caso de En este pueblo no hay ladrones, donde vas a encontrar a García Márquez. El cortometraje está precisamente basado en un guión de García Márquez, de un cuento. Y en esa película vas a encontrar a García Márquez cobrando los boletos, ¿verdad?, para entrar al cine, y a Rulfo jugando en un billar. Y un hombre tan tímido de pronto puede actuar en una película tranquilamente, ¿no? Y se pone a jugar billar junto con José Luis Cuevas y a charlar con Buñuel, porque todos salen en el cortometraje. Además del desconocimiento de sus orígenes, el personaje de Juan Rulfo fue y es un enigma por su personalidad introvertida que muchos califican como antisocial. Yo tengo siempre dificultades con hacer la identificación directa entre la obra de un autor y el autor mismo. Primero porque a Rulfo lo conocí poco, lo traté poco, y también porque en el caso de Rulfo hay demasiados mitos en torno a su persona, unos que existen y fueron desarrollados durante su vida e incluso provocados por él mismo, y otros que se han desarrollado después de su muerte y que hacen atractivo el personaje. Yo no creo mucho pues en esos paralelismos y tampoco pudiera yo afirmar que a una vida triste una literatura triste o a una vida exitosa una literatura del gozo y la alegría. Lo que sí sé decir es que la literatura de Rulfo nos sumerge en una especie de nostalgia y una especie de drama personal que alcanza los niveles del drama clásico e incluso de la tragedia, que si él no vivió como persona, francamente me parece una cosa como para la literatura como de segunda importancia. Estoy tratando de hacer el pequeño esfuerzo que ella me pidió para poder soportar el sabor amargo de mi cuerpo solo. De este cuerpo que estaba tan acostumbrado al de ella, a sentirse cerca de ella, y que ahora se revela y gime como un animal sin calor, como si pareciera estar siempre envuelto en el frío de la soledad. Ciertamente, Juan Rulfo era un hombre que no compartía sus pasiones con cualquiera, solo con quienes él consideraba que las comprendían. Pero en ese hombre solitario e interiorizado existía un Rulfo dicharachero, platicador, simpático, que gustaba de compartir y de partir hasta las madrugadas, siendo extrañamente simpático, muy a la manera del sur de Jalisco. Que es alguien que quería mantenerse al margen porque había vivido en los desencantos y que esos desencantos le hacían menospreciar cierto mundo frívolo y superficial al que además no le tenía mucho cariño. No era el intelectual que da entrevistas, que hace conferencias, que publica en un periódico, que tiene un programa de radio, que es simpático en las reuniones, en las embajadas y en los cócteles de las academias, sino era alguien que prefería una vida metódica en la que se dedicaba a su trabajo precisamente de burócrata en el Instituto Nacional Indigenista, en el que estaba en contacto con los textos que a él le interesaban y en los que era una especie de
editor meticuloso de los textos que a él le interesaban y que además le permitían llevar la vida en la que él se sentía a gusto, una especie de vida, y también es una intuición, en la que viviendo en la gran urbe del DF, su forma de desarrollo cotidiano era una forma pueblerina. Este es mi pueblo, mi lugar sobre la tierra, el mundo donde uno hubiera querido vivir. Tierra baja, extraña al hombre de otros puntos, familiar al hombre de aquí, donde hay un sol solo para nosotros y un cielo encima de nosotros que no cambia, que es el mismo desde el nacimiento hasta la muerte. Yo no solamente diría que es el mejor escritor que ha dado Jalisco, yo diría que Juan Rulfo es el escritor que ha escrito la novela más extraordinaria y más maravillosa de la literatura en lengua española. Solamente pondría en mi anaquel, uno junto a otro, junto a Pedro Páramo, solamente habría lugar para poner el Quijote. Los mismos escritores nos dicen dónde está Rulfo. Cuando tú piensas que alguien como García Márquez le rinde homenajes en sus escritos, cuando piensas que Italo Calvino le rinde homenajes, por ejemplo, en Una noche de invierno, un viajero, ¿no? Que se trata de autores que tienen prestigio internacional, o sea, Rulfo también lo tiene y mucho más quizá, ¿no? Yo creo que es uno de los autores, sin duda, no me atrevo a decir que el más importante, pero es uno de los autores más importantes del siglo XX en lengua española. Pensar que la dócil palabra de los hombres es su mensaje, cuando vivimos como miserables criaturas en un mundo de hambre. Pensar que los cuentos que nos contaron eran pura mentira, el solo abrazo de la realidad con la nada. La esperanza. Nos dijeron que había una esperanza para esperar en ella. Ahora sabemos que es una mentira la esperanza.